Pues mira, Diego, yo empecé a tener mi primer negocio cuando tenía 18 años. Y ese fue mi primer negocio, un bar. Si tuviese que decir cuáles son los errores principales que cometen la mayoría de emprendedores, ¿cuáles serían? Muy por encima del resto es dedicarse demasiado al trabajo técnico de la empresa. Pero un empresario tiene que entender las cifras de su negocio. No tienes que ser financiero, no tienes que ser gestor, tienes que conocer las cifras básicas para ser empresario, ¿no? Porque las cifras son las que se encargan de que, si tú las lees, indicarte las decisiones que tienes que tomar. Lo que al principio me parecía una maravilla, que era vender mucho, luego se convirtió también en una pesadilla, porque una de las cosas que yo pensaba era que mi negocio iba a ir bien cuando facturara mucho, y para nada, tío. Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez es la primera vez que traigo un formato diferente, más enfocado al ámbito digital. Como veis, me encuentro un poco en una zona distinta. Normalmente siempre intento visitar a los empresarios en su empresa o en su zona. Pero en este caso, pues bueno, por dificultades logísticas no ha podido ser. Sin embargo, bueno, quiero agradecer a la persona que tenemos hoy aquí, la oportunidad que, bueno, creo que es una crack, la llevo siguiendo hace un tiempo y tiene muchísimo valor que aportarnos. Así que nada, bueno, presentarte. ¿Qué tal, Kelly? Muy buenas. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien por aquí desde Vigo, con un día, gracias a Dios, maravilloso. Fantástico. Pues bueno, para ir calentando un poquito, porque a la gente le gusta que vayamos al turrón, bueno, un poco a esa parte más empresarial, más chula, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco sobre ti, es decir, ¿de dónde surge esa vena emprendedora y por qué no trabajar por cuenta ajena o no hacer otras cosas que suelen ser más habituales que emprender, ¿no? Bueno, Diego, pues mira, ¿de dónde viene la vena emprendedora? Yo creo que desde que era una niña, porque yo lo cuento a veces y es absolutamente verdad. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, no sé cuántos años, pero igual tenía 8, 9, 10, más no tenía. Ujú. Y yo todos mis veranos los pasábamos en un camping, en un sitio maravilloso, en la ría de Vigo, al lado de una isla, la isla de San Simón, un sitio, un enclave increíblemente maravilloso, sobre todo antes, que había mucha menos gente que ahora. Ujú. Y recuerdo que yo me pasaba todo el día en la playa junto con el resto de mis hermanos y campistas, y recuerdo en un momento determinado verme cogiendo conchas y piedras, pintándolas y vendiéndolas. Qué fuerte. Yo no Desde ahí ya tenía empieza todo. conciencia, ahí está, yo no tenía ni siquiera conciencia del dinero, no lo hacía por dinero, allí no necesitábamos dinero, no había sitios para comprar, era un sitio con una playa y nada más, pero a mí siempre me movió eso de hacer algo, y sobre todo en las ventas, siempre estuve muy ligada al tema de ventas, y siempre me movió el hecho de a lo mejor coger algo que era una piedra o una concha y hacer algo chulo y la gente le gustaba, ¿no? Y se la llevaba de recuerdo, vete tú a saber para qué, ¿no? Pero la gente se la llevaba. Qué Entonces bueno. yo recuerdo eso ya de pequeña, ¿no? Sí. Esa cosa, yo para mí, el tema de crear algo, aportar algo, vender, siempre estuvo desde que era niña. Qué bueno. Y bueno, realmente, a ver, más o menos la gente no sé si sabrá exactamente a lo que te dedicas, que siquiera ahora lo puedes desarrollar un poco más, pero tú antes de comenzar con tu empresa o lo que estás haciendo actualmente, ¿tú has tenido otros proyectos empresariales? ¿Has trabajado por cuenta ajena? Porque a mí me parece que lo que haces es algo súper específico y que realmente no es muy común y que es muy necesario, ¿no? Ojo al dato, es muy necesario y cuando yo lo vi dije, ostras, o sea, todo el mundo dice, oye, digitalización y tú dices, oye, no, yo me dedico a los negocios físicos. Qué fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco. Ujú. Pues mira, Diego, yo empecé a tener mi primer negocio cuando tenía 18 años. Qué Con fuerte. 18 años monté no, yo trabajaba en un bar, ni siquiera una cafetería, era un bar de mala muerte, era un bar cutre, y yo trabajaba ahí en ese negocio. El negocio iba bastante bien. Yo empecé siendo camarera, acabé siendo encargada, y entonces quería traspasarlo, y yo dije, jolín, pues yo muevo todo el bar porque
llevaba ya mucho tiempo llevándolo, mucho tiempo, pues a lo mejor unos meses, que tampoco te vas a pensar que eran 20 años, ¿no? Llevaba ya un tiempo Sí. llevándolo, el bar iba bien, yo lo manejaba y entonces dije, pues si alguien va a tener que acoger el traspaso, pues voy a ser yo, porque jolín, yo sé cómo funciona, el negocio va bien y tal. Y ese fue mi primer negocio, un bar. Y a Ostras, partir de ahí, más desde español que que un tenía bar. 18 años, justo, tal cual. Y a partir de que tenía 18 años, siempre tuve negocio de diferentes sectores. Me moví tanto en hostelería como en belleza, como en seguros, en muchísimos sectores. Y siempre pues porque me gustaba, tenía fin con ese sector, o porque había trabajado en ello, o porque me gustaba, o porque lo conocía por algún familiar. Entonces siempre tuve negocio, pero también trabajé durante mucho tiempo para una multinacional, para Procter Gamble, en la que aprendí mucho marketing. Pero a pesar de trabajar para Procter Gamble, trabajé como unos 13, 14 años, siempre tuve negocio a mayores. Es decir, que tú compaginabas lo que era tu vida profesional con además una empresa. Y tres Ostras, hijos y estudios. madre mía. Y luego que diga la gente que no tiene tiempo, ¿sabes? Y yo, Qué yo reconozco fuerte. hoy en día, no sé cómo lo hacía, no, no lo sé, no, yo creo que no podría volver a lo mismo, sería incapaz. Trabajar un Claro. montón de tiempo, viajaba mucho por la empresa, tenía mi propia empresa, tres hijos, ahí al tiempo que estudiaba, yo siempre estuve estudiando, más quizás estudios reglados, ¿no? Antes, ahora ya menos. Ahora estudios no reglados, pero antes eran estudios más reglados. Era un poco lo que conocía. Qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, ¿cómo surge esa idea de ayudar a negocios físicos a mejorar tanto su facturación como, bueno, a vender un poquito más y sobre todo comprender muy bien determinadas estrategias de marketing, que he visto algunas que son muy interesantes? ¿De dónde surge todo eso? ¿Cómo nace esa idea de negocio? Pues mira, yo poco a poco me fui formando con lo que yo podía, ¿no? Como te comentaba primero, gracias a los estudios reglados, yo lo primero que estudié fue estética y fue mi primer estudio, digamos, normal, ¿no? Cuando era joven, por así decirlo. Luego ya de más mayor hice el acceso para la universidad para mayores de 25 años, luego estudié psicología, luego estudié administración y dirección de empresas, un máster internacional porque yo tenía mucha hambre de que mis empresas fueran bien, pero no era fácil. Y entonces no era nada fácil, yo le ponía mucho empeño, le ponía mucho tiempo, le ponía todo lo que pensaba que había que ponerle a una empresa y no iba todo lo bien que yo quería. Y entonces seguía Ujú. estudiando, 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 estudiando. Y a pesar de haber estudiado administración y dirección de empresas, un máster que me costó un mega pastizal, pues la cosa no tiraba como yo pensaba. Yo decía, bueno, ¿y Claro. qué más tengo que hacer? Y ahí fue cuando empecé a hacer estudios no reglados, ¿no? Ahí empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar más temas de marketing, pero no marketing como tal reglado. Empecé a hacer cursos de ventas, cursos de empleados. Y entonces vi que lo que se estudia en administración y dirección de empresas no tiene absolutamente nada, y en marketing no tiene absolutamente nada para un empresario mediano en España, porque mis profesores no tenían ni idea de empresa. Mis profesores te formaban, y eso que era uno de estos caros de pago, te formaban para ser un gerente de una multinacional, no para ser un empresario de una empresa pequeña, mediana en España. Claro. Entonces, me costó mucho, mucho dinero, mucho tiempo, muchos errores empezar a manejar lo que era una empresa pequeña, una empresa mediana en España. Y por eso empecé a dedicarme a ello, porque vi que realmente no había dónde poder hacerlo. No había. Y todo lo que había en el mercado era para negocios online, nada para tener un negocio físico. Y tú para tener un negocio online también tienes que ser empresario. No solo vale las técnicas de marketing, hay muchas más cosas. Tienes que medir, tienes que ser empresario, tienes que tener ese liderazgo, tanto para ti como para tener un equipo. Tienes que conocer las estrategias y no solo de marketing, las estrategias tienen que estar interconectadas dentro de tu empresa. Entonces vi que Totalmente. eso no existía. Ujú. Existía para un gerente de una multinacional, pero no para tener tu propia empresa. Y entonces dije, pues mira, después de todo lo que llevo y de todas las empresas que llevo y de todos los fracasos que llevo, me voy a dedicar a esto.
Qué bueno. Pues Kelly, yo creo que aquí puede ser súper interesante. Si te fijas, yo tengo una batería de preguntas, pero van a ir surgiendo preguntas a medida que vayamos hablando porque va a ser muy divertido, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más entretenido así. Si tuviésemos que decir desde tu experiencia, ¿vale? Que bueno, has tenido varios negocios y has tenido muchos clientes de negocios físicos. Si tuviese que decir cuáles son los errores principales que cometen la mayoría de emprendedores, ¿cuáles serían? Por favor, dime al menos 5. Yo creo que con 5 vamos súper bien. Vale, pues mira, el primero, muy por encima del resto, es dedicarse demasiado al trabajo técnico de la empresa y no hacerse cargo de que si quieres realmente tener una empresa escalable, no una empresa pequeña, pequeña, tienes que ser empresario. De hecho, yo cuando empecé a dedicarme a esto de enseñar a los empresarios, empecé con las autónomas, primero con mujeres, en una empresa que se llamaba Creando Empresarias, y eran autónomas, son mujeres en este caso, de vez en cuando caía algún hombre, pero obviamente Creando Empresarias era para mujeres, y Claro. eran más autónomas. O sea, se habían puesto su empresa, eran más emprendedoras, ese pequeño emprendedor que sí que se pone su emprendimiento con mucha cosa, pero al final acaba siendo un autoempleado. En vez de Ujú. tener un empleo para otra persona, tiene un empleo para sí mismo, pagándose un sueldo peor incluso que tuvieras, si tuvieras, que si fueras empleado, ¿no? Para otra empresa. Ujú. Y porque esa fue mi situación durante mucho tiempo, ¿no? Yo ponía una empresa, pero realmente estaba yo ahí trabajando sola o con uno o dos empleados, pero al fin y al cabo era una autoempleada exactamente igual. Mi negocio no trabajaba para mí. Si tu negocio no trabaja para ti, porque tú, si te vas, no facturas, o tienes que estar todo el tiempo con el teléfono, o estás siempre con incertidumbre, pues eso es un autoempleo, no es una empresa, no es un negocio. Para que un negocio sea Claro, un negocio, tiene que ser un negocio, no que estés ahí vendiendo tu tiempo por dinero. totalmente, totalmente. No, no, Entonces, 100%. ese es el primer error, no darte cuenta de que si realmente quieres tener una empresa escalable, tienes que dejar un poquito tu parte técnica, que te puede gustar mucho. A mí me encanta dar clase, pero más que profesora, soy empresaria. Entonces tengo que darme cuenta de que mi porcentaje grande de trabajo en la empresa no puede estar en la parte técnica, sino en la Ujú. parte de empresario. Y es el Ujú. primer error porque subestimamos esa parte, no conocemos de qué trata. Pensamos que en una empresa tenemos que trabajar físicamente. Pues no, en una empresa hay que pensar, hay que crear estrategias, las estrategias tienen que estar conectadas. Entonces esa es la primera parte y la más importante, no ser empresario. Y luego de ahí ya confluye todo, porque el no ser empresario es la madre del resto de los problemas, ¿no? ¿Sí? El segundo problema, sí, porque al fin y al cabo es que es la primera parte. Si nos ocupáramos de ser empresarios, más que de nuestro trabajo técnico, todo iría mejor, porque esto es una empresa. Y partiendo de Ujú. ahí están el resto de los errores. El segundo error que cometemos los empresarios, primero que es no darnos cuenta de ser más empresarios, es no planificar. Vamos haciendo por la vida a donde la vida nos lleva. Ahora tenemos que hacer un cliente, pues un cliente. Ahora tenemos que hacer un trabajo técnico, pues un trabajo técnico. Ahora un empleado nos llama para no sé qué, pues un empleado nos llama para no sé qué. Entonces vamos ahí, en la vida, estamos ahí metidos, pero no manejamos nuestra empresa. Muchas veces, tanto nuestra empresa como nuestro equipo nos maneja a nosotros, nos Ujú. dirige a nosotros, en vez de ser verdaderamente nosotros los líderes. Pero recuerda que todo es por el primer error, porque no somos empresarios, no somos líderes, no nos lo creemos, no somos capaces, no conocemos ese rol, o sí que hay gente que empieza, pero no sabe realmente en qué consiste. Y lo primero es planificar. Claro, Planificar, mira, desde las finanzas, saber cuáles son nuestros números, cuáles son los KPIs más importantes, cuáles son esas cifras claves, tienes que ver a diario y tienes, no es ver, sino leer, entender, porque las cifras nos hablan y yo no soy precisamente de cifras, pero un empresario tiene que entender las cifras de su negocio, no tienes que ser financiero, no tienes que ser gestor, tienes que conocer las cifras básicas para ser empresario, ¿no? Las cifras hay que ujú. leerlas, porque las cifras son las que se encargan de que si tú las lees, indicarte las decisiones que tienes que tomar. O sea, qué interesante, Entonces, ¿no? La cosa se planifica, está poniendo interesante. total, Sí, 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 sí. sí, total, total. Mm.
tenemos que planificar y la primera son las cifras, ¿no? ¿Cuánto espero vender y cuánto espero gastar? Porque si no tengo planificado esto, luego llega la tan temida incertidumbre del empresario. La incertidumbre es algo que siempre acompaña en la vida de un empresario, pero el grado de incertidumbre lo vas a tener en mayor o menor medida, depende de lo que tú estés planificando. Si tú estás planificando tu flujo de efectivo, tu flujo de caja, el dinero que entra y sale, si lo planificas, no te va a llegar un pago inesperado que, ostras, no puedo atenderlo, no porque lo tienes planificado. Sabes más o menos proyectar lo que vas lo que vas a vender, lo que vas a facturar y también lo que vas a gastar. Y planificar no solo es las finanzas, sino planificar las estrategias. Y esto es una parte también muy importante. Y es que esta ya sería como, vale, el primer error era no ser empresario realmente o no conocer realmente esa función. La segunda es planificar y la tercera es no planificar las estrategias, pero porque no las conocemos. Claro. No conocemos las estrategias que van a hacer ganador a nuestro negocio, que van a hacer que se diferencie tu negocio de la competencia, que van a hacer que tu empresa sea escalable, que va a hacer que tu empresa facture y sea rentable, que va a hacer que tu empresa, que tus empleados sean empleados, un equipo de élite que pueda trabajar sin que tú no estés. No conocemos esas estrategias que maneja la empresa. A lo mejor conocemos una o dos y las implementamos de manera aislada, pero la empresa requiere de trabajar todas las áreas de la empresa de manera interconectada. O Ujú. sea, si tú tienes, si tú quieres atraer a más clientes, porque quieres escalar la empresa, quieres facturar más, no solo vale que hagas algo de marketing, porque tú tienes que trabajar primero en conocer quién es tu cliente ideal. Segundo, o bueno, tampoco hay como como unos pasos específicos, porque a veces es al revés, ¿no? Tienes que conocer las ventas, tienes que tener las estrategias de venta para luego, mediante el marketing, dar a conocer esas estrategias de venta a las personas que son tu cliente ideal. Pero claro, luego a esas personas las atiende tu equipo, pero tu Ujú. equipo tiene que tener protocolos, mecanismos de atención al cliente. Pero claro, esa gente, estos clientes tienen que quedar contentos. Por lo tanto, tienes que tener eh, estrategias para aumentar las expectativas, el valor, la recomendación. Entonces, la empresa son áreas diferentes que están todas interconectadas y a veces, dependiendo de la situación de tu empresa y las necesidades, tienes que atender antes a una o a otra, pero tienes que atenderla. Y muchas veces el empresario no conoce las estrategias. Conoce alguna Claro. cosita, pero desconoce lo que no conoce. Y Eso es lo más eso es, preocupante, ¿eh? Lo que no sabes que no sabes. ahí 100%. está, total. Aparte, sobre todo si no le das la importancia, ¿no? Porque tú dices, no, pero como decía yo, ¿no? Pero si yo ya hago todo lo que puedo, ¿por qué no me va todo lo bien que quieres si yo ya hago todo lo que puedo? Claro, porque no sabes lo que no sabes. Totalmente. Y no Sí, sabes sí. lo importante que es eso. Y pregunto yo, hay un punto muy importante que tienen en común los negocios físicos, que es la importancia de la caja y del banco. ¿Qué puedes decirnos de esos dos parámetros que para mí creo que son muy importantes, ¿no? Pues mira, Diego, ¿a qué te refieres con la caja y el banco? Sí, claro. Yo me refiero a que normalmente cuando tendemos a tener problemas económicos, tendemos a decir, oye, no llego a final de mes, normalmente es porque lo que es la tesorería o el banco presenta problemas, ¿no? O no soy capaz de responder a mis proveedores porque me he endeudado demasiado. ¿Qué aspectos dices tú o crees tú que tendrían sentido? Porque tú me decías, hay unos indicadores, hay cosas que nos dicen que si la cosa va bien o mal. ¿Cuáles son esos indicadores, Kelly? Pues mira, Diego, si tienes problemas con el banco, con el tema del efectivo, es debido a estos tres problemas que te acabo de decir. Sí. Porque no eres suficientemente empresario, eres muy técnico, haces tu trabajo, pues si tu trabajo es que tienes, montas placas solares, pones Ujú. demasiadas placas solares en vez de estar pensando y siendo empresario, porque no planificas tanto tus ventas como tus gastos y porque no conoces las estrategias. Entonces, Claro. como no conoces las estrategias, tu empresa no la estás aprovechando lo suficiente, no la estás escalando porque estás desaprovechando muchas cosas, desde Ujú. las ventas a las finanzas, al marketing, al personal.
procesos, protocolos, vamos, todas estas áreas de la empresa que son muy importantes, atención al cliente, pues no las Ujú. estás aprovechando, todas esas estrategias. No las Claro, pones a funcionar, no las mides, no planificas y entonces luego hay estos problemas de tesorería, ¿no? De flujo de efectivo. totalmente. Pues no Sí, es sí, sí. solo debido a un problema, sino debido a varios. Y luego lo que lo engloba un poco todo es que muchas veces ponemos estrategias aisladas y no las medimos. Yo me encuentro con muchísimos empresarios, muchísimos clientes que no les va mal, que les va muy bien en su empresa, pero aún así ellos te dicen, ¿no? Mira, mi empresa va bien, pero para todo el esfuerzo que le meto debería ir mejor. O Ujú. me cuesta mucho trabajo que no decrezca, que esté siempre creciendo. O sí, mira, va muy bien, pero a base de mi sudor y lágrimas, por así decirlo, ¿no? Si Claro, yo me voy, pues la cosa ya no va tan bien. O va muy bien, pero hay mucha incertidumbre siempre. O hay mucho desequilibrio en ingresos de unos meses a otros. Parece que siempre estás en la cuerda floja. Y cuando hablas con estos empresarios, ellos te cuentan y hacen estrategias. Ah, pues he hecho esta promoción, esta oferta, hago esto en las redes sociales, pero son estrategias aisladas. Aisladas mm, significa que, como te decía antes, no están todas interconectadas, porque no puedes hacer una estrategia de marketing específica si ujú. luego esa estrategia de marketing es dar a conocer una oferta y la oferta está mal creada, Claro, porque estás siempre bajando el precio, por ejemplo, o porque no conoces a tu cliente ideal y la comunicación de esa oferta no va a ser buena, entonces no vas a atraer a los clientes. ¿Pero ujú. por qué? ¿Qué no es bueno? ¿El marketing? ¿La oferta? ¿El cliente? ¿O es que ni siquiera estás midiendo todas esas partes de esa estrategia de marketing para saber qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal y qué es lo que tienes que mejorar? Totalmente, O totalmente. simplemente muchas veces ponemos una estrategia y pensamos que al día siguiente ya va a estar funcionando. Y para Ujú. nada. Eso es casi imposible. Es muy Estadísticamente es complicado, 100%. imposible. Sí, 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 Claro. 100%. Las Totalmente. estrategias funcionan siempre después de medirlas y ajustarlas. No, esta no me funciona y me cambio a otra cosa más bonita. No, no, totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es imposible el esperar tener resultados de carácter inmediato a algo que implica una relación a largo plazo con tu negocio, ¿no? Al final es muy complicado. Kelly, si tú tuvieses que decir los mayores desafíos a los que tú te has tenido que enfrentar, si lo quieres decir tanto los negocios del pasado como en la actualidad, porque sé que es cierto que cuanta más experiencia tienes, más sabes cómo comenzar y darle tracción al negocio, entre comillas, lo antes posible, ¿no? Pero me encantaría saber qué desafíos has enfrentado que se puedan saber. Pues mira, yo los tengo súper claros, porque Ujú. creo que una de las virtudes que tiene que tener un empresario es aprender mucho de todo su camino, de todo su aprendizaje. Lo que hay personas que incluso le dirían fracasos o errores, que para mí son aprendizajes y son maravillosos, porque es gracias a eso que luego tienes éxito, porque en la vida no hay dos caminos, el del éxito y el fracaso. En la vida solo hay un camino y es a base de acumular éxitos y fracasos que vas llegando más adelante. Entonces, yo he tenido muchos aprendizajes y al principio, en casi todos mis inicios, mis mayores aprendizajes eran respecto al dinero. No facturaba lo suficiente, no era Ujú. capaz de hacer eso bien, no era capaz de atraer más gente. Y eso eran un poco los desafíos que me enfrentaba, sobre todo al principio, ¿no? La capacidad de decir, jo, pues a lo mejor me gustaría tener un empleado más y no puedo porque no me lo puedo permitir, no facturo lo suficiente, o me gustaría tener una máquina nueva y no me la puedo permitir. Entonces, al principio todos mis desafíos eran respecto de dinero, ¿no? Cada vez que quería hacer una formación tenía Eso es que muy pagarlas común, a ¿eh? 4 Es súper, meses. súper común. Mm. Sí, todo me costaba mucho esfuerzo respecto a toda esa parte del dinero, mucho esfuerzo. Todo lo que quería hacer, todo me costaba muchísimo. Aún así, eso nunca me paró porque, bueno, también yo estaba en una situación con 3 niños pequeños, entonces, pues claro, también todo se acrecienta más, ¿no? Wow. Porque ya no eres tú sola, ¿no? No, no, Son tres totalmente. Qué niños. cintura, ¿no? Hay que tener ahí. Sí, 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 sí. Qué fuerte. sí. Entonces, esos fueron mis primeros desafíos, todos respecto al tema del dinero. Y luego ya más adelante, mis desafíos siempre fueron, fíjate, lo que al principio me parecía una maravilla, que era vender mucho, luego se convirtió también en una pesadilla. Porque una de las cosas que yo pensaba era que mi negocio iba a ir bien cuando facturara mucho.
Y para nada, Diego. Cuando tu empresa factura mucho, a veces los problemas son más grandes que cuando Claro, facturas menos. Piensas, claro, toda la solución es facturar más. Para nada. El negocio es más grande, el caballo corre más, está todo más desbocado. Antes tus gastos eran de 5.000, de 10.000, ahora tus gastos son de 50.000. Entonces, si antes podías tener ansiedad o incertidumbre, ahora se multiplica por 20. Si antes tenías problemas de flujo de caja, ahora ni te cuento, porque ya tu problema de caja no son 1.000 o 2.000 euros, sino 50 o 100. Entonces, todo se multiplica. Y esos problemas que parecían casi que no los podías superar, cuando los superas vienen otros siguientes. Y luego viene el tema de los empleados, que también es algo muy potente. Entonces, yo creo que la vida te va poniendo esas pruebas en el camino para que las vayas superando, ¿no? Entonces, al principio ujú. estás en la parte de supervivencia, no facturo casi ni para comer, o no me da Va a la última para pagar la pregunta, ¿no? luz, siempre, continuamente, o después de la última pregunta. Y luego has tenido dos problemas a medida que vas creciendo. Ahora, los problemas de una empresa grande son más gordos que los de una empresa pequeña. Pero si has sabido ser empresario y llevarlo bien antes, eh, es, es- es completamente diferente más adelante. Si tú no tienes cuenta de tus números, de tus KPIs, de esta previsión de gastos, de ingresos, de presupuestos, si no la tienes cuando eres pequeño, cuando eres grande, va a ser una locura. Muchísimos clientes se meten en muchos líos económicos porque facturan mucho y cuanto más facturas, más dinero manejas que no es tuyo. Pues Claro, el dinero que le pagas a Hacienda no es tuyo, pero todos los meses tú lo estás ingresando y gastando, pero en un momento determinado vas a tener que utilizarlo. El dinero de los empleados, el dinero para pagar a tus empleados, tú también lo estás manejando a lo largo del mes, pero tampoco es tuyo. El dinero para hacer cambios en tu empresa o para las vacas flacas, lo manejas continuamente, pero no es tuyo. Entonces, el dinero que tenemos en la cuenta del banco pensamos que es nuestro y no es así. No todo el dinero que está en la cuenta del banco es tuyo. Por eso muchas personas, cuando llega el trimestre, cuando llega en las cuentas de la SL, ¿no? Y dicen, va, este año facturé no sé cuántos, pero luego ven y efectivamente les dicen, has tenido no sé cuánto en beneficios. Y luego ven en el banco y no tienen ese dinero. Y es porque es muy diferente las cuentas que tiene que llevar un gestor para Hacienda, para los impuestos de tu país, a las cuentas que tienes que llevar tú como empresario. Tú tienes que llevar tus cuentas diferentes y saber que el dinero que está en la cuenta del banco no es tuyo, para nada. Bueno, primero no es tuyo nunca, porque es de la empresa. Y segundo, el dinero que está ahí de la empresa tampoco es tuyo, es un porcentaje. Porque hay un porcentaje que se va directamente a los gastos de operaciones de tu negocio, hay otro gasto que se va directamente para la previsión. Entonces, uno de los primeros errores es aprender a trabajar con esa parte, ¿no? Y como empresarios, pues muchas veces tampoco le damos ningún tipo de importancia. ujú. Para mí es muy interesante esto que me estás comentando, Kelly, porque yo una de las cosas que veo en la mayoría de mi entorno, de empresarios que suelen tener los mismos problemas, y creo que has dado en la clave con dos de ellos. Uno es jugar con el IVA, es decir, el IVA no es algo que es tuyo con el que no es caja con la que tú puedes manejarla, la puedes utilizar, sino todo lo contrario. Eso tiene que hacer, como tú muy acertadamente has dicho, en el trimestre tienes que entregarlo, ¿vale? Y luego también no se establece en un sueldo, ¿no? Porque la gente dice, uy, facturación, esto es para mí, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes problemas que pueden experimentar la mayoría de empresarios. ¿Tú qué piensas de ello, Kelly? Bueno, cuando es un empresario pequeño, que es un autónomo, la mayoría efectivamente no se pagan sueldo, porque de hecho las cuentas de un autónomo suele tener, esto es un error, si alguien lo tiene así, desde luego que lo cambie ya, suele tener su cuenta personal y la del autónomo la suele tener en el mismo banco, porque es tu dinero, porque no es una SL tiene que tener su cuenta aparte, su dinero aparte. Si alguien que esté escuchando es autónomo y tenga su cuenta personal y la de empresa en el mismo la misma cuenta bancaria, ese es el primer error, ¿no? Tienes que tenerlo Mm, separado como si fuera una SL. Una mm, SL, tú tienes una cuenta de la empresa y de ahí no puedes tocar ni un duro que no esté debidamente apuntado en la empresa, ¿no? Esto es para pagar algo, para algo de la empresa. Entonces, cuando eres autónomo, tienes que tener estas cuentas separadas. Y aunque seas autónomo, pero tengas una SL, pues las cuentas separadas ya las vas a tener. Y sí, una de las primeras cosas que hacen cuando entran a mi programa para aprender a
a escalar la empresa es ponerse este sueldo y empezar a poner, a limpiar la parte de las finanzas, como la base, ¿no? Sí, el sueldo hay que ponérselo porque muchas veces me ha pasado muchísimas veces, viene un cliente a decirte que su empresa va mal Ujú. y realmente su empresa no va mal. Su problema es que coge demasiado dinero de la empresa y Claro, porque ni siquiera sabe el dinero que coge. No, yo cojo pues cuando me va haciendo falta, porque realmente la empresa no da mucho, entonces no me puedo pagar un sueldo, pero luego cuando empiezas a decir no, no tocas nada, no tal, tú te lo coges todo a primeros de mes y dices, guau, es que es una barbaridad. ¿Cuánto dinero claro, cogía yo en la empresa? Ni idea. Entonces, a veces, el problema no es que la empresa va mal, sino que tú coges, gastas demasiado dinero de la empresa. Todos queremos una empresa que nos dé muchísimo dinero, pero no necesariamente va a pasar al principio, o sobre todo no va a pasar si no sabes cómo hacerlo. Porque por arte de magia, totalmente. nadie sabe hacer cosas. Porque pensamos que sí puedes nacer y ser empresario sin más, sin estudiar, sin conocer, sin saber. No sé por qué la gente piensa cuando se monta una empresa que todo el mundo puede ser empresario sin aprender. Y está claro Totalmente. que no. No puedo estar más de acuerdo contigo y pienso que, vamos, al principio ya lo decías tú y me parece un comentario súper acertado, que los planes educativos de ninguna universidad reglada están preparados para formar tanto a un emprendedor como a un empresario en el que ya tiene cierto volumen de negocio, pero que nadie le explica los estados contables, la cuenta de resultados, cómo financiarse con un banco que va a través de un EBITDA. Todo este tipo de cosas, nadie te lo enseña. Entonces, ¿qué ocurre? Te vas a nadar al mar sin saber nadar, ¿no? Y vas prácticamente aprendiendo a nadar mientras te vas ahogando, ¿no? Entonces, creo que Ujú. eso es un gran error y de verdad creo que estás haciendo una labor increíble porque se necesitan muchos más formadores y personas que ya hayan pasado por ese camino. Y de verdad, cuando vi lo que estabas haciendo me parecía súper interesante y dije, hay que darle voz, ¿no? A lo que estás haciendo y me parece súper guay. Bueno, Kelly, importantísimo. Yo para mí creo que uno de los grandes problemas o dilemas que presentan la mayoría de emprendedores cuando están comenzando es conseguir su primer cliente. ¿Cómo hiciste tú para conseguir tu primer cliente y qué nos puedes enseñar o qué aprendizaje te llevaste de todo ello? Bueno, pues fíjate, Diego, yo creo que cuando tienes un negocio físico, tienes tu primer cliente no es tan complicado, porque realmente tú tienes un negocio donde la gente puede pasar por ahí y entra, que es un poco lo más... de hecho, fíjate, habrá mucha gente que piensa que tener un negocio físico es complicado. Y yo Ujú. hoy en día digo lo mismo, que para nada, es facilísimo. Es mucho más difícil tener un negocio online, porque un negocio físico tan solo por el hecho de estar, ya alguien va a pasar por ahí quitando a lo mejor negocios que tienen oficina, que no están tanto de cara al público, porque claro, un centro de estética, un negocio que tenga un negocio físico es más fácil, ¿no? Ahora, si tú tienes una consultora o una constructora, algo que no estás ahí tan de cara al público, tampoco es así tan fácil, ¿no? Pero un negocio Ujú. físico suele ser más común. Ya cuando alguien se mete en un negocio, suele tener algo de conocimiento del sector. Incluso la mayoría de la gente ya trabajaba en ese sector antes de montar su propia empresa. Porque lo normal es que si tú tienes un negocio físico ya conozcas algo del sector, porque si no es un poco Claro, raro. Sí que es cierto que hay empresarios que montan la empresa, pues yo tengo muchos clientes que dicen, no, no, yo no soy fisioterapeuta, pero sé que hay una necesidad y monté una clínica de fisioterapia donde tengo 4 personas, pues como yo he montado muchos negocios donde pues yo no soy peluquera y he montado peluquerías, pero no porque yo sea peluquera. Entonces, va a depender un poco del tipo de cliente del que estemos hablando, ¿no? O sea, del tipo de totalmente. personas, si es este emprendedor pequeñito o un empresario más grande, ¿no? Yo actualmente me dedico a este empresario que es más grande, que tiene un negocio que ya no es un emprendedor, ya es un empresario, ya es un CEO, ya tiene un equipo. Y bueno, conseguir este primer cliente, lo normal es que la mayoría ya los tengamos esperando, porque ya deberíamos de tener algo de movimiento en el sector, ¿no? Y si lo haces Totalmente. bien y te formas antes, tú deberías abrir tu negocio, tu empresa, con un montón de clientes esperando, que ya estén, ya, incluso ya te hayan comprado, ya hayan pagado por tus productos o tus servicios. Esto es lo ideal en una empresa. Hay mucha gente que a mí me hace gracia cuando hablo con la gente y me dicen, no, pues a mí me va muy bien porque llevo un año y ya no tengo pérdidas. Y yo digo, jolín, qué daño ha hecho la mala información. Porque tú puedes tener un negocio y no dar pérdidas desde el To- principio.
Lo que pasa totalmente. es que tienes que saber cómo hacerlo para que eso suceda. Claro, ¿qué sucede? Que no tienes ni puñetera idea, te montas el negocio, te pones a trabajar Entonces, 15 horas, haces tú todo y claro que al final pasas 2 o 3 años para que deje de dar pérdidas o para claro, empezar a tener un poquito de sueldo. Claro, si realmente supieras, porque si tú eres mecánico, has estudiado mecánica. Si tú eres perito, es que has estudiado eso, pero si eres empresario tienes que estudiar algo, ¿no? Lo que no significa que estudies un máster en administración de dirección de empresas, que yo lo he hecho y no me ha ayudado, pero tienes que formarte. No es algo tan innato como pensamos para nada. Las ventas, el marketing, el cliente ideal, procesos, KPIs, no es para nada algo que todo el mundo pueda hacer y sepa. totalmente. Yo creo que existe como o por lo menos la sensación que resuena, es que para ser un empresario de éxito, y de éxito no hablo de ganar millones y ser multimillonario y ser el próximo Jeff Bezos, ¿vale? Sino para que realmente te vaya bien, la gente dice que hay que tener suerte. Y yo soy muy partidario que cuanto mejor conoces tu negocio, cuanto mejor procedimentas todo, cuanto mejores sistemas tienes, más probabilidades tienes de que ese negocio tenga éxito y puedas dedicarte a ello durante mucho tiempo, ¿no? Eh, yo, por ello, en mi caso, bueno, yo tengo empresa, ¿vale? Y yo me he encontrado con muchísima gente a mi alrededor y sí que es cierto que algunos han representado una figura importante, ya que me han ido enseñando cosas que yo, pues cuando uno empieza, no tiene ni idea, ¿no? Esa figura de mentor. Kelly, ¿tú has tenido alguna vez un mentor o alguien que te haya guiado en tu camino? Bueno, si se puede saber. Sí, sí, yo tengo un mentor actualmente. Para Ujú. mí el mentor es básico, básico. Básico para cualquier faceta de la vida, empresa o no empresa. Si no tienes una empresa, pues puede ser un coach. Y si tienes una empresa, pues lo ideal para mí son dos figuras, un coach y un mentor, las dos. Porque yo siempre pongo también esta analogía, ¿no? Cuando te estás en tu propia empresa, estás así, como los caballos, porque estás muy metido dentro, muy, muy metido. No ves la realidad de la empresa desde fuera, no ves tu empresa con ojos desde fuera. Y es muy importante que eso pase. Y eso te lo da un mentor. Yo tengo un mentor y un coach siempre, siempre, porque Ujú. te da, fíjate, te da dirección, porque muchas veces pasa que tú tienes unos objetivos y te vas perdiendo de tus objetivos porque el césped crece más verde aquí, el síndrome del objeto brillante que te padece mucho el empresario, que siempre es más brillante el de al lado y vas a hacerlo del de al lado. Entonces muchas veces perdemos ese foco. El foco es súper importante para cualquier cosa en la vida, para Totalmente. conseguir Ujú. objetivos, pero en la empresa multiplícalo por 20 porque sin objetivos, pues ¿a dónde vas? A ningún lado, ¿no? Entonces, el mentor te ayuda a permanecer en tus objetivos. Cuando tú te cuentas tus películas de, no, porque mira, fíjate, ahora viene esto y esto va a ser maravilloso, va a ser increíble, dejas las 4 cosas que estabas haciendo, que estaban casi a punto de dar resultados y te vas a lo otro, porque el perfil empresario es una persona que le gusta estar haciendo cosas, que le gusta siempre sentirse potenciado, sentirse que está haciendo, ¿sabes? Que está Que se aburre, inventando, que ¿no? estás haciendo, sí, que se aburre, se está Sí, haciendo siempre lo mismo. Y claro que sí, que eso es muy bueno, ¿no? Pero también es muy malo, porque eso te hace que nunca, que siempre estés pasando a otra cosa, pasando a otra cosa. Y a lo mejor lo que estabas haciendo te iba a dar resultados o más o menos y ya has cambiado, ¿no? Entonces un mentor te permite mantener el foco, te permite alumbrar más en ese camino, porque te da luz con otra linterna donde con la tuya ves sombras, porque tú ves ahí, le das ahí y hay una sombra y no ves lo que hay esa sombra. Él está en otra posición con su linterna, por lo tanto tú ya no ves sombras en todas las partes del camino, ¿no? Entonces un totalmente. mentor es la manera de, mm, de hacer las cosas mucho más rápido y si tu mentor es una persona que ya ha conseguido lo que tú quieres conseguir, mucho más rápido, con mucho menos dinero, en mucho menos tiempo. Bueno, hay mucha gente que dice, uff, es que tener un mentor cuesta muy caro. Y yo, joder, cuesta muchísimo más caro equivocarse, no saber, no Totalmente. llegar, no hacerlo nunca. Yo creo, Vamos, yo tengo una frase que dice, o pagas por tus mentores o pagas por tus errores, ¿no? No existe un término medio y yo estoy muy de mm, acuerdo con eso, ¿eh?
No, yo supongo que tú estarás, vamos, por lo que me has Mm. dicho, estarás bastante de acuerdo. No me convence la palabra errores, porque yo creo que no son errores, son aprendizajes. Entonces, o Sí, pagas por sí. tus mentores o pagas por tus aprendizajes, porque realmente no podemos enfocarnos en los errores, porque realmente son aprendizajes de Ujú. camino. Pero sí, efectivamente, si alguien ya ha hecho lo mismo que tú, ¿para qué vas a tener que volver a andar ese camino tú 20 veces? Si hay alguien que ya sabe dónde están las piedras y tú vas Totalmente a de acuerdo. tropezar, es una tontería. No, no, totalmente de Pero como, acuerdo. pero como el empresario sigue pensando que montar una empresa la monta cualquiera porque no necesitas tener un permiso especial, entonces piensa que sí, que tú ya sabes todo lo que hay que saber, que esto no es tan complicado y que total, si tú ya sabes ponerte a peinar, ¿para qué necesitas más? Ese es el 100%. éxito, Mm. pero para nada, no tiene nada que ver con eso. Una cosa es tener una empresa y otra cosa es ser empresario, ser un líder y escalar tu empresa, y vivir de ella. No, no, totalmente. No puedo estar más de acuerdo contigo. Me encantaría saber, y yo creo que las personas que nos estén viendo tienen muchas ganas de saber un poco qué es lo que hace exactamente Kelly con las empresas, en qué consisten tus servicios. Sí, pues mira, nosotros tenemos un servicio, tenemos un programa que dura 6 meses, donde cogemos a las personas, les hacemos así en Ujú. la cabeza, agitamos varias veces para arriba, para abajo. Una vez que ya tienen un lío total, empiezan a reconstruir y empiezan a transformarse. Eso básicamente así desde fuera, ¿no? O sea, les Ujú. hacemos un lavado de cabeza y salen transformados en empresarios con más conciencia, ¿no? Qué La bueno. realidad, si lo tenemos que bajar a tierra, es que, bueno, tenemos una parte donde te damos formación de, sobre ciertas cosas como ventas, marketing, protocolos, finanzas. Entonces hay una base de formación, porque sin esa formación es imposible, pero la formación no transforma. Es algo muy importante porque a mí me encuentro con muchos empresarios que son cursillistas. Han hecho 50 cursos y están igual. Claro. Mm. Y eso me da muchísima rabia porque no se transforman. Porque para transformarte no vale que hagas un curso, que aprendas algo. La diferencia está en que lo aprendas y lo implementes en tu empresa. Totalmente. Sin acción no hay resultado, ¿eh? Yo soy Ahí muy está, de nada sirve que sepas un montón, porque si luego no lo aplicas, no tiene valor ninguno. total. Entonces, primero hay una parte de formación y en cada módulo, en cada área de esa parte de formación, hay una implementación. Y el acompañamiento de un mentor, uno a uno, esto es la diferencia más grande de entre lo que hacemos nosotros y la competencia que la tenemos. La diferencia más grande es el acompañamiento uno a uno de un mentor y de un coach, de estas dos figuras, porque para mí son cruciales. Para mí son cruciales, mm, pues desde luego va a ser así para todo el mundo, ¿no? Entonces, he diseñado un método específico donde cuando llega un empresario con un problema concreto dentro de su empresa, problema o área de mejora, porque ya te digo que la mayoría, no, a mí mi empresa me va bien, pero quiero seguir escalando. Entonces nosotros tenemos un método específico donde creamos un camino para esa empresa en concreto, dependiendo de las áreas de mejora, para que tenga sus resultados lo antes posible. Creamos ese camino dentro de todo el programa que tenemos, que es muy extenso, y a partir de ahí hay un poquito de formación e implementación, un poquito de formación e implementación, todo con acompañamiento uno a uno. Entonces se trata de un programa que sigue un método específico, formación, implementación, acompañamiento uno a uno. ¿De qué se trata el programa? Depende de dónde esté tu empresa, de qué situación. Pues Ujú. puede ser que vayamos lo primero al tema de las ventas, o puede ser que lo primero sea ir al tema de marketing, o puede ser que lo primero sea ir al tema de empleados, o puede ser que sea la parte de productividad o gestión del tiempo. Va a depender de la situación en la que se encuentre la empresa y el empresario. Nos adaptamos específicamente, no al sector que los empresarios piensan que es lo más importante, que sea de mi sector. No, no, a la situación de la empresa, no del sector, a la situación Claro. y a los Qué bueno. objetivos. Súper, súper interesante. Yo creo que para poder prosperar y mejorar una empresa, uno tiene que estar actualizado, uno tiene que saber un poco qué es lo que está ocurriendo en otros lugares donde quizás pues tengan más experiencia o tengan una cultura más de investigación y por lo tanto tienen más capacidad de desgranar un poco más en detalle lo que ocurre a nivel empresarial. Kelly, ¿tú cómo te mantienes tan actualizada sobre las últimas tendencias y de, bueno, cómo mejorar todos los procesos dentro de una empresa? Yo estoy siempre, 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 siempre formándome, siempre. Con mi competencia.
que me da exactamente igual porque es gente que hacen cosas también súper chulas y sobre Ujú. todo muy de fuera, ¿no? Estados Unidos, Brasil, que es donde están quizás las tendencias de empresas, están todas en Estados Unidos, en marketing, en Brasil es muy poderoso el tema del marketing. Entonces yo me formo siempre con gente de fuera, que Ujú. es donde, la gente que trae este tipo de cosas a España. Yo Claro. estoy siempre formándome de gente de fuera. Qué bueno. Si te parece bien, si no quiere decir nombre, no pasa nada, Ujú. ¿vale? Pero estaría muy guay que compartieras algún caso de éxito que digas tú, incluso con tu experiencia, te hayas sorprendido como la evolución de esa persona desde que entró a trabajar contigo y dices, joder, es que empezó así y ha terminado, que es que me asombra incluso, bueno, a ti que tienes tanta experiencia. Si nos puedes contar algún caso de éxito chulo. Pues mira, Diego, va a sonar un poco pedante, pero realmente ya no me asombran porque son tantos que ya dices tú, wow, la leche, es una pasada, ¿no? Ujú. Porque realmente llevamos ya muchos años trabajando en este sector de empresa, llevamos ya 7 años, entonces ya son muchas personas, son más de 1.000 Claro, clientes que se han formado con nosotros, de los programas grandes, no los pequeños serán pues seguramente más de 10.000, y entonces tenemos programas muy pequeñitos y luego hay programas ya más importantes, ¿no? Y la verdad es que reconozco muchísimos, muchísimos casos de éxito y gente brillante. Sobre todo los casos más impactantes, quizás, son los casos de personas que ellos ya se sienten, personas que sienten que ellos tienen potencial. O sea, hay gente que dice, ostras, yo sé que tengo potencial, yo sé que me esfuerzo. Lo que pasa es que por un lado no se lo creen, porque a lo mejor pues bueno, sí, pero no lo ven, porque en el día a día no ven que tengan ese potencial, no ven que vendan tanto, no ven que tal. Y en cuanto le das cuatro cosas con las que donde agarrarse, ¡buah! Ya, la leche, ¿no? Esa gente que ya de por sí ellos ya lo saben. Y aparte es gente que tú le ves, que le ves y tú ya le ves que es alguien brillante, que tiene una mente brillante, ¿no? Y lo que pasa es que ujú, eso no sabía dónde y encontró el sitio adecuado para germinar, crecer y desarrollarse, ¿no? totalmente. Pero la mayoría de nuestros clientes son unos casos de éxito brutales. La mayoría que hacen las cosas, porque hay un porcentaje grande que se apunta y no hace nada. Y eso, bueno, pues a mí me da mucha pena, porque no es un programa precisamente barato, y me da mucha pena porque es como desaprovechar una oportunidad tremenda, ¿no? A mí me hubiera 100%. encantado tener esa oportunidad o tener ese dinero, pues a lo mejor cuando no pude y me costaba tanto llegar a fin de mes, ¿no? Pero casos de éxito hay muchísimos en todos los sectores y sobre todo reside en pues, tener una mente ágil y tener esfuerzo y saber ver, porque para tener resultados en tu empresa tienes que primero estar dispuesto a pagar el precio que poca gente está dispuesto a pagar. Ujú. Entonces, cuando tú te metes en un programa que te va a llevar a cambiar cómo funciona tu empresa por dentro y por fuera, pues te puedes imaginar que no te va a llevar media hora a la semana, porque no es solo que aprendas a hacerlo, sino que lo hagas, que si necesitas protocolos, que los crees, que los implementes. Si necesitas guiones de ventas, los tienes que crear y hacer. Hay mucha gente, porque claro, te hablo de empresas medianas, ¿no? Que a lo mejor tienen empresa de marketing y les hacen cosas de marketing. Y es muy curioso porque la mayoría, el 99,9, no le funcionan las empresas de marketing. Ujú. Y no es porque la empresa de marketing no funcione, es porque el empresario dice, no, ellos saben lo que hacen, porque yo no sé, ellos son los que saben, ¿no? Y así no funciona. Para que Ujú. tú tengas éxito en una campaña de marketing o en cualquier cosa, tú tienes que conocer ciertas cosas. De hecho, Totalmente. nosotros no enseñamos al empresario a llevar las campañas de Facebook Ads. Ni siquiera le enseñamos, pero no nos basamos en eso. Le enseñamos a cómo contratar a alguien que lleve las campañas de Facebook y a cómo mantener esa persona que te mantenga informado, cuáles son los KPIs que tienes que saber, cuáles son las cosas que tienes que saber para saber si eso está funcionando o no. Claro. Ujú. Algo tienes que conocer. Claro que no vas a hacer las campañas de Facebook, pero tienes que conocer algo, ¿no? Entonces, es que es el potencial de una persona que ha decidido montar una empresa de por sí es muy grande. No todo el mundo decide montar una empresa. Mucho más cómodo trabajar para otras personas. Si tú has decidido montar una empresa, es que estás hecho de algo diferente, ni mejor ni peor, por supuesto, que a una persona que decide ser un empleado, ¿no? Porque eso es una decisión súper loable por cualquier parte. Pero desde luego estás hecho de otra materia. Te va Ujú. la caña, eres un poco, ¿esto cómo se llama?
esta gente es muy sadomasoquista, o sea, te va la caña, vamos, o sea, Totalmente. Sí, 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 te he entendido. Te he te gusta entendido salir fuera perfectamente. de tu zona de confort, te gusta estar siempre en 100%. líos, o sea, te gusta la adrenalina, porque si no, apaga y vámonos, porque eso es la antítesis del empresario, ¿no? No, no, totalmente. No puedo Eh, estar más de acuerdo contigo. claro, Sí, sí. pero lo que pasa es que eso es como, había un anuncio de un coche que decía, la potencia sin control no sirve de nada. Siempre me quedé con Totalmente de ese acuerdo, anuncio. ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es que el empresario tiene esa potencia, pero no tiene el control, porque es como, siempre está con cosas nuevas, ¿verdad? Pero no, es que hay que centrarse, hay que pararse, hay que planificar, hay que tener objetivos por escrito. Lo que no está escrito no existe, hay que planificar, hay que permanecer a veces en un sitio el tiempo suficiente para poder aprender de ello y luego poder delegarlo. No podemos estar siempre pasando a la siguiente cosa. Hay que salir de zona, fuera de la zona de confort, pero hacerlo con cabeza. No estar siempre luchando con las montañas y con los molinos de viento. A veces puedes coger un camino más fácil. Entonces, casos de Totalmente. éxito que hayan sido flipantes, pues muchísimos, muchísimos. La verdad es que yo a veces no me lo creo, pero claro, es que como son tantos o prácticamente todos, digo, jolín, cargas de potencial. O a veces, porque nosotros tenemos una promesa un tanto llamativa, y es que nosotros prometemos que vas a escalar tu empresa, que vas a facturar un 50% más, y lo firmamos por contrato. Entonces, yo a veces hay con clientes que digo yo, joder, hombre, si prometemos eso es porque sabemos que la potencialidad es mucho mayor, ¿no? Que obviamente tú Claro, tienes para que tú estar hacer un esa promesa, poco. tú tienes que estar muy segura que dice, mira, es que esto tiene margen de un 300% y no Ahí me voy a está, pillar los dedos, claro. ahí está, justo. Sí, sí, sí. Entonces, pues tú sabes eso, ¿no? Y aún así, tienes gente que crece un 700, un 800% en Wow. 4 meses, Eso en es seis una pasada, meses. ¿eh? Eso es, Una barbaridad. eso es muy loco, ¿eh? Con perdón, Sí. pero Y a lo me mejor, parece muy... sí, no, me no, parece es que muy- es así. Y a lo mejor negocios familiares que llevan 30 años de mercado, ¿eh? Que tampoco te vas a pensar, bueno, si es un negocio que está empezando. Nosotros ahora no tenemos negocios que están empezando, porque el negocio que está empezando quizás está en un momento diferente, con muchas más limitaciones, también más emocionales, de creencias. A veces aún tienes que desarrollar un poquito más para poder pasar al siguiente nivel, ¿no? Nosotros ahora Claro, vamos, nuestro cliente ideal es ese cliente que ya está dispuesto a pasar a otro nivel, que está dispuesto a tener una empresa que realmente funcione sin él, una empresa que puede irse de vacaciones y no tenga que estar con el teléfono, a una empresa que tenga, que pueda facturar de manera homogénea y no esté siempre a ver qué nos toca, a ver de dónde vienen los clientes esperando a ver cómo les caen desde el cielo. Otro totalmente, paradigma total. totalmente, totalmente. De acuerdo. Kelly, dame un segundo, voy a cerrar la puerta, que es que va a escuchar ese ruido y no Sí. quiero que se rompa. Un minuto. Ya estoy. Digo, es que como empieza a sonar ruido y no me va a dar coraje. Bueno, yo creo que como todo emprendedor, bueno, en este caso emprendedora, ¿no? Hay un montón de obstáculos y de problemas y de circunstancias que te has podido ir encontrando a lo largo de tu, bueno, trayectoria empresarial. Me gustaría saber qué obstáculo dices tú, pues digo, esto ha representado para mí un punto de inflexión. Muchas veces yo me he encontrado con gente de mi entorno o clientes en los que dicen, estuve al borde de la quiebra, pero algo hizo o contacté con alguien que me ayudó a entender las finanzas desde otro punto de vista, me permitió financiarme mucho mejor y por lo tanto crecer. ¿A ti te ocurrió algo parecido, Kelly? Sí, yo he dado muchos cambios en mi vida, ¿no? Ujú. Respecto, cada vez que iba haciendo, formándome sobre puntos respecto de las ventas, respecto de los empleados, respecto a la parte de operaciones, respecto a la parte de marketing, todo esto fueron dando cambios importantes sobre mi empresa. Por eso ahora me dedico a formar respecto a estas áreas, a todas las áreas que compiten en la empresa. Ahora, es que es súper importante formarte en todas estas áreas. Entonces, Ujú. cada vez la vida te va poniendo problemas en áreas donde tienes que poner el enfoque. Entonces, pues en un principio tenía problemas sobre la parte del dinero, pues había mucho tema de merecimiento, de no conocerte capaz, es que mis servicios no vale más. Y luego todo esto lo superé, seguí en otro tipo de problemas, también muchas veces emocionales o de creencias. Tus creencias te llevan a pensar, fíjate, es que si tiene mucho dinero es que es malo. O es que tú tuvo mucha suerte y usted lo tuvo muy fácil y eso es malo. Y para nada, joder, cuanto más fácil, mejor, ¿no?
No, ¿no? no, Porque totalmente. entonces que hay claro, es que hoy en día hay una conciencia de adorar lo difícil, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que Bueno, porque sea fácil no es bueno? No, no o tiene. no es tan merecido, ¿no? La Buscamos gente lo piensa que, difícil. claro, Ahí está. Entonces, las creencias también muchas veces nos limitan. Muchas veces nos limitan. La falta de conocimiento sobre lo que no sabes en tu empresa, estrategias y las creencias nos limitan mucho. Entonces, yo cada vez que la vida me ha ido poniendo cosas, que he ido superando, ha sido un pasito más hacia arriba. Pero ¿cuántas cosas he superado? Muchas, Diego. Ventas, empleados, marketing, finanzas, creencias, limitaciones. Todo esto fue superando siempre un poquito más, un poquito más y un poquito más. qué bueno, súper, súper interesante. Eh, Me gustaría saber un poco, para ir finalizando un poquito la entrevista, eh, ¿qué crees tú que es lo más gratificante de tu modelo de negocio? Uf, para mí ayudar. Ver, mira, tenemos un problema con los testimonios porque, claro, a mí me gusta que la gente cuente lo que le dé la gana, por supuesto, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, estás vendiendo, entonces la gente te compra a facturar más. La gente te compra a tener más tiempo libre, la gente te compra a tener una empresa escalable. Y cuando la Totalmente. gente acaba el programa y tiene estos resultados, no te cuentan eso, Diego. Te cuentan, Claro, es que me cambiaste la vida. Es que me cambiaste la vida a mí y a mi familia. Es que ahora soy otra persona. Es que ahora vivo sin ansiedad. Eso es lo que te cuentan. Y tú, claro, vamos, te pones a tope de, vamos, es que no hay tú nada te pones mejor en como el una moto, ¿no? mundo. De contenta y bueno, no cabe en ti, ¿no? Eso, no hay nada mejor en el mundo, Sí, sobre todo porque una vez que estás al otro lado te das cuenta que los resultados que tanto querías son una consecuencia de tu transformación personal. 100%. Yo hay un mantra que escucho mucho que dicen, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y yo creo que es muy cierto, porque cuando uno no está bien trabajado por dentro, es muy complicado que luego sea capaz de lidiar con la incertidumbre, lidiar con bueno, si en algún cliente, pues no todos los clientes son maravillosos, no todos los clientes son, bueno, de color de rosas, ¿no? Si tú no estás bien trabajado por dentro, es muy complicado que realmente tú luego tengas esa capacidad de sobreponerte a ese problema. En mi caso, yo sí que es cierto que cuando yo decidí emprender muy joven, yo tengo actualmente 28, vamos, vengo de una familia, sí que es cierto que ya tuvieron empresa y tal, pero sí que es cierto que cuando tú ves que todo tu entorno, tu contexto es, oye, prepárate una posición, oye, yo actualmente, pues bueno, yo estuve compaginándolo durante un tiempo, un poco como tú, ¿no? En este caso yo era consultor de soluciones tecnológicas, entonces la verdad que yo lo estuve compaginando con este negocio que tengo actualmente y la verdad que fue un gran desafío porque era luchar tanto conmigo mismo como con tu entorno, ¿no? De, oye, ¿qué estás haciendo? Que tienes ya un trabajo súper estable, un trabajo cualificado, no, te puedes pedir una hipoteca, ¿no? Wow, yo eso lo he escuchado un montón, puedes pedir una hipoteca y a mí es lo último que me apetecía, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que las personas que no son capaces de entender la importancia de comprenderse a nivel interno, no van a ser capaces de prosperar a nivel financiero, económico y, por supuesto, de su modelo de negocio. Yo me gustaría, Kelly, para finalizar, ¿de acuerdo? Siempre intento hacer lo mismo, pero es, ¿qué le recomendarías a esa persona que está a punto de comenzar y que no sabe muy bien, oye, pues mira, tengo ganas de emprender, pero no sé por dónde empezar? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo soy muy mala con eso, Diego, porque yo voy a saco. O sea, voy a saco. Está bien, Hay está bien. dos, pero es que lo tengo clarísimo. Hay dos momentos Mm, ideales en la vida para plantar un árbol. Uno fue hace 20 años y otro es ahora. mm, Pues hay dos momentos ideales para aprender a tener un negocio. Uno es antes de tener tu negocio y otro es ahora. Si esa persona aún no montó su negocio, fórmate. Es que no hay más. mm. Y que no, y si la gente dice, es que no tengo dinero, si entonces, ¿cómo vas a montar un negocio? ¿Pues estás tonto, o qué? Es, Totalmente. es que si no puedes formarte antes de montar el negocio, pero si vas a perder el cuádruple de dinero. Entonces, ¿qué le 100%. recomiendo a alguien que va a emprender? Fórmate. Es que no hay más. Es que no hay vuelta de hoja, ninguna vuelta de hoja. Si esto requiere esperar 6 meses, espera 6 meses. Es que no hay opción. Es Totalmente. que todos los errores, todos los
todas las cosas acumuladas, los aprendizajes acumulados que te vas a ahorrar con aprendiendo y con un mentor, es que no tiene comparación. No, Vamos, no, que no la tiene. totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente, lo primero que veo últimamente, probablemente coincidirás conmigo, es, y que creo que todos, en alguna medida, todos los emprendedores tenemos un poco de impaciencia, ¿no? De querer las cosas ya, de tener grandes Total. resultados. Es un Entonces, perfil, es un perfil de los emprendedores, es un perfil total. Por eso la impaciencia de cambiar, 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 es como no permanece un poco. totalmente, 100%. Para finalizar, la última pregunta que me gustaría hacerte, Kelly, es, si tuvieses que volver a empezar, ¿harías algo diferente? Sí, hubiera aprendido de la gente que me ayudó, pero claro, que en un principio no existían, entonces al principio me tuve que buscar la vida. Ojalá fuera tan fácil como ahora. Ahora el aprendizaje está a la vuelta de la esquina. Antes Mm, era inviable, antes tenías que irte, pues eso, yo siempre viví en Vigo, soy madrileña, pero para estudiar me tenía que ir a Madrid, a Barcelona. Ahora eso no existe. Entonces, ¿qué haría diferente? Buscar más estos aprendizajes. Pero en ese momento no tenía ni siquiera conciencia sobre el aprendizaje o sobre lo que no tenía, ¿no? Yo, pues cuando monté mi primer negocio, aquel bar, yo sabía poner un café, yo sabía atender una mesa, yo sabía hacer las cosas técnicas de negocio. No mm, tenía ni idea de la estrategia de precios, no tenía ni idea del flujo de efectivo, no tenía ni idea de gestión de personal, no tenía ni idea de protocolos, no era una buena líder. Y yo eso todo no lo veía como una necesidad. claro, Ojalá hubiera visto todo eso como una necesidad. Yo pensaba que tener un negocio era saber de esa parte técnica y no de ser empresario. También, aparte totalmente. de la parte técnica. Qué bueno. Pues Kelly, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un absoluto placer. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Creo que, bueno, yo por lo menos lo he hecho, ¿eh? Entonces, Sí, claro que sí, Diego. espero que lo hayamos pasado bien. Y nada, para los que no estéis viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos en la próxima. Importantísimo, dejaré las redes sociales de Kelly para que podáis, bueno, bichear un poco lo que hace y si os llama la atención y tenéis negocio físico y necesitáis soporte de alguien que ya ha pasado por ahí, por favor, contacta con ella que, vamos, seguro que da un trato maravilloso. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Muy bien. Pues muchas gracias, Diego, por invitarme. Gracias a la audiencia por estar aquí. Yo también lo he disfrutado mucho, lo he pasado muy bien. Y hasta la próxima. Nos vemos por las redes. Gracias, Diego. Y Chao, chao. gracias a ti. Adiós.